Hola, buenas noches. Soy la maestra Alejandra Sánchez García del Tecnológico Nacional de México, Campus Chimalhuacán, de la carrera de Ingeniería Industrial. Para la materia de Desarrollo Sustentable estoy grabando esta clase, que es uno de los subtemas de la unidad 3, que es de producción sustentable. Entonces, ahorita ya hemos hablado de lo que es la sustentabilidad, los ejes de la sustentabilidad. Hemos hablado sobre toda la parte del escenario natural, lo que han sido los ecosistemas, lo que ha sido la relación de los ecosistemas con respecto al desarrollo de las sociedades, con respecto a la estabilidad económica y a los sistemas de producción. Y entonces dentro de esta parte de crecimiento económico tenemos algo que sería la definición de producción sustentable. Hay dos conceptos interesantes en este aspecto. Uno es el de producción sustentable, que es el que vamos a ver ahorita, y otro que ha tomado mucha fuerza en los últimos años es el de ecología industrial. El concepto de ecología industrial tienen que saber que se refiere un poquito más como a la cuestión técnica, a la parte normativa, a la cuestión de la certificación y todo el seguimiento con respecto a las normativas y al cumplimiento en papel. Simplemente el hecho de tener como las evidencias que digan o que me avalen como una empresa socialmente responsable o con una producción limpia, y es simplemente como la parte de las auditorías y toda esta cuestión del papeleo y el seguimiento. Pero la parte importante que ustedes deben de abordar como ingenieros industriales es la cuestión de qué es la producción sustentable, si realmente existe, en qué se está enfocando, qué son los ejes en los que se basa y qué es lo que yo tengo que hacer como ingeniero industrial para hacer que un proceso de producción sea sustentable o sostenible. Entonces empecemos con esto. Para hablar de la producción sustentable hay que empezar a hablar primero otra vez sobre qué es la sustentabilidad. Entonces, habíamos comentado que la sustentabilidad es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo, protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las personas. Esto, si recuerdan, es porque hay una gran relación entre la salud de los ecosistemas y la salud humana. Esto lo vimos con diferentes autores como Leopold, y lo volvimos a retomar en la clase pasada cuando hablábamos de los servicios ecosistémicos y la importancia de tener un medio ambiente saludable para poder seguir proveyendo tanto recursos naturales como recursos ambientales para el desarrollo de las sociedades a largo plazo. Y entonces recordemos que la sustentabilidad tiene tres ejes, ¿no? Tiene la parte de lo que es el ambiente, la parte social y la parte económica. Entonces, cuando nosotros hablamos de ambiente, hablamos de todos los medios, tanto bióticos como abióticos, como lo es la atmósfera, la hidrosfera, la tierra, todo lo que sería la biota, todos los seres vivos que habitan en un sistema o en un ecosistema determinado, y todos los recursos naturales que nosotros estamos obteniendo. Entonces hay una estrecha relación, habíamos dicho, de lo que era estos servicios o estos recursos que nosotros obtenemos de la naturaleza con respecto a la sociedad, y esto está dado en función de la población, del estilo de vida, de los hábitos de cultura y la organización social que tiene cada una de nuestras diferentes sociedades. Y esta sociedad, o la manera en la que se desarrolla esta sociedad, tiene un impacto en la naturaleza, y de acuerdo con ese impacto en la naturaleza vamos a tener una calidad en los servicios ecosistémicos. Ahora, también tenemos que esa sociedad tiene una estrecha relación con lo que sería la economía, ya que es lo que prácticamente mantiene el equilibrio o el flujo de recursos dentro de las sociedades. Y la economía se va a basar en todo lo que serían actividades agrícolas, actividades industriales, lo que es el transporte, la provisión de servicios, toda la parte de la cuestión ganadera, ¿sí? Toda esta parte. Y eso es lo que mantiene a la sociedad, y esta economía o estas actividades económicas también van a tener un impacto directo en la calidad o en el estado de salud de los ecosistemas, y por lo tanto van a tener este ecosistema repercusiones directas sobre la cantidad de recursos naturales que nos va a poder proveer para poder seguir con los ciclos económicos naturales. Más que naturales sería como los normales que llevamos a cabo para poder seguir con la generación de productos.
Entonces, hay que hablar sobre qué se entiende por un proceso sostenible. Un proceso sostenible es cuando se ha desarrollado la capacidad para producir indefinidamente a un ritmo en el cual no se agotan los recursos que se van a utilizar y que necesita para funcionar una cadena de producción, y que no produce más contaminantes de los que puede absorber el entorno. Si se dan cuenta, esta definición suena como muy romántica y muy hermosa, y hasta ahorita aún las grandes empresas que se jactan de ser socialmente responsables, pues en realidad no tienen todos los aspectos que tiene esta definición. Nosotros hablamos de un proceso sustentable porque nosotros casi siempre vemos estos procesos como una cuestión lineal. Si se dan cuenta, tenemos nosotros la parte del flujo de materias primas, tenemos esta provisión, pasamos a la parte de manufactura, el desarrollo del producto, el almacenamiento, la distribución, su comercialización, y después se genera un residuo. Pero este residuo no se queda así en la nada y ya, sino que este residuo va a tener un impacto directo en lo que es el medio ambiente, y conforme esos impactos se vayan acumulando, el medio ambiente va a irse degradando, y por lo tanto la calidad de servicios, tanto de servicios ecosistémicos, tanto en calidad de recursos naturales como servicios de provisión, como en calidad de servicios ambientales, como servicios de regulación, de soporte o culturales, pues se van a ir degradando, y esto va a hacer que a la larga yo empiece a tener un stock dentro de mi materia prima, o si no tengo un stock, entonces que sí vea degradada la calidad de los materiales necesarios para que yo siga con mi sistema de producción. Y entonces tengo que empezar a ver que el proceso es un ciclo. En realidad no es como algo lineal, no es de que mi basura se queda en algún lugar donde yo jamás la veo ni vuelvo a tener contacto con ella, sino que realmente la materia prima que viene del medio ambiente pasa a la parte de manufactura, yo genero mi producto, y ese producto va a generar desechos, y si esos desechos no son tratados o no son reutilizados o no son reciclados, pues van a regresar al medio ambiente de manera directa y van a tener un impacto directo sobre lo que sería la calidad o la cantidad de materia prima que yo tenga disponible para procesos futuros. Entonces, ¿qué es la producción sustentable? Pues es un modelo de producción de bienes y servicios que minimiza el uso de los recursos naturales, la generación de materiales tóxicos, residuos y emisiones contaminantes, mediante la promoción de una estrategia de gestión productiva que integra la dimensión ambiental a través de un enfoque preventivo de la contaminación y la administración eficiente de los recursos. Si se dan cuenta, ¿qué significa esto? No es que yo como empresa ya no contamine o ya no esté destruyendo el medio ambiente, sino que yo me hago una empresa socialmente responsable en el momento en el que tan solo estoy reduciendo mi impacto. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Cemex, ¿no? Que Cemex es una empresa que se considera socialmente responsable, a pesar de que son procesos de minería. Y cualquier proceso minero, a mi parecer, es de lo más agresivo y destructivo que existe en cuestiones para el medio ambiente, pero se considera que es una empresa socialmente responsable porque tiene ya procesos de extracción que son un poco menos agresivos que los convencionales, porque usan un nuevo tipo de explosivos que son un poco menos dañinos para el ecosistema, porque ya tienen plantas de tratamiento de aguas residuales, porque tienen baños ecológicos, porque tienen ahorro de energía, por programación de luminarias con fotosensores y cuestiones de ese estilo. Entonces no es que mi proceso sea totalmente amigable con el medio ambiente, sino que en el momento en el que yo reduzco el impacto o el daño que mi proceso original estaba causando en el medio ambiente, en ese momento ya me puedo yo empezar a certificar como una empresa socialmente responsable, porque tengo un proceso de producción sustentable. Entonces estas estrategias se van a orientar principalmente en reducir los riesgos para la salud, tanto para los trabajadores como para las poblaciones cercanas a donde se está llevando a cabo el proceso de producción, reducir los impactos al ambiente. Les decía, no es que se van a eliminar como tal las problemáticas ambientales, pero sí que voy a reducir un poquito pues el daño al medio ambiente, y voy a aumentar la competitividad de la actividad empresarial. ¿Esto por qué? Porque generalmente los productos que se consideran orgánicos o que se consideran sustentables pues tienen un poquito menos de fluctuaciones en cuestiones de la bolsa y en cuestiones de precios. Son sí más caros, esto le permite tener como
una ganancia como producto porque te estás estableciendo como una marca responsable y también te permiten tener menos fluctuaciones en el precio de tu producto. Y aparte, pues empiezas a tener un poco más de aceptación con las personas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de Nestlé hace unos años. Tal vez ustedes no lo recuerdan, pero Nestlé estuvo a punto de quebrar porque se hizo viral la cuestión de la extracción del aceite de palma y cómo se estaban degradando completamente los ecosistemas de diferentes selvas a lo largo del mundo para poder seguir con la extracción de aceite de palma que se necesitan para la mayoría de sus productos, ¿no? Para la mayoría de lo que nosotros comemos, ya sea en Nestlé, ya sea como saborizantes, en los chocolates, en los chetos, las sabritas, la mayoría de los productos que nosotros consumimos, el shampoo, jabones, ¿sí? Una gran cantidad de productos cosméticos requiere de una proporción importante de aceite de palma. Y sabemos que estos monocultivos que están siendo de manera extensiva, pues están siendo instaurados en lugares que antes eran selvas tropicales, ¿no? Si lo piensan, por ejemplo, en Borneo, sí, se ha acabado completamente con la selva y en algunos lugares más de África, donde prácticamente se ha llevado al borde de la extinción a muchas especies, como por ejemplo los orangutanes, para poder tener la extracción del producto de manera intensiva. Entonces muchas marcas han sido castigadas por los consumidores debido a las campañas ambientales que exteriorizan o que dan a conocer la manera en la que estas compañías empiezan a obtener sus materias primas para empezar con sus productos y han tenido grandes consecuencias, ¿no? Lo mismo lo vivió Coca en su momento cuando pues empezamos a ver que pues toda la coca que se nos vende, todos los productos de Coca-Cola, pues vienen de la misma agua que se extrae de nuestro subsuelo, ¿no? Y mientras muchas colonias no tienen agua por semanas, por días, como por ejemplo la planta que está en Tecamachalco y sus colonias aledañas que padecen mucho de agua, pues la planta como tal pues sí tiene agua todo el tiempo para poder seguir con su sistema de producción. Entonces, para aumentar esta competitividad, muchas de las empresas lo que han hecho es pasar a la parte de producción sustentable para limpiar su imagen con los consumidores y poder volver a posicionarse dentro del mercado global, ¿no? O local, como lo quieran ver. Entonces, cuando hablamos de producción sustentable tenemos que ver varios ejes, ¿no? El primero, pues que tenemos que tener crecimiento económico. ¿Por qué crecimiento económico? Pues porque la mayoría de las empresas pues tienen una contribución muy importante a las finanzas públicas y al PIB, ¿no? De cada país. Entonces también tenemos que tener un proceso de innovación constante dentro de los mismos procesos de producción. Tenemos que tener un adecuado manejo de riesgo de los diferentes factores que estamos tomando en cuenta dentro de nuestras actividades económicas y tenemos que tener una tasa de crecimiento de la producción que tenga una adecuada restitución de las reservas de hidrocarburos o de recursos renovables o no renovables que tenemos al alcance o que estamos utilizando como base para la producción de nuestros sistemas, ¿no? Entonces también tenemos que considerar lo que serían los subprocesos económicos ambientales. ¿Qué significa eso? Se debe de fortalecer la calidad crediticia con los criterios de desarrollo sustentable para que las empresas puedan tener una transición de las tecnologías normales a las nuevas tecnologías que son un poquito más amigables porque consumen menor cantidad de agua o menor cantidad de energía. También tenemos que asegurar la viabilidad socioambiental de los proyectos de inversión, incluyendo su factibilidad territorial, es decir, que ya tenemos que realmente pensar el lugar en el donde se están instaurando diferentes fábricas y ver si esos procesos de producción son adecuados con respecto a los recursos que están disponibles dentro de cada región e impulsar la eficiencia y la racionalidad normativa de cada una de nuestras empresas de acuerdo con la región o el país en el que se esté localizando esa empresa, ¿no? Entonces tenemos que tomar también en cuenta la administración en aspectos ambientales, que es asegurar el cumplimiento normativo y ambiental. Esta normatividad va a variar de acuerdo con el país e incluso de acuerdo con el estado, ¿no? Nosotros tenemos una ley preciosa con respecto al manejo ambiental que sería la LGEPA, pero a pesar de que nuestra LGEPA es hermosa, tiene muchísimos artículos que pues prácticamente aseguran el cumplimiento y la protección del medio ambiente, pues no tenemos órganos o más bien el órgano encargado del cumplimiento de esta legislación pues no tiene suficientes recursos para hacerla valer, ¿no? Que sería la Profepa. También tenemos que administrar los riesgos y los impactos ambientales que
se van a tomar en cuenta durante el proceso de producción e impulsar oportunidades de ecoeficiencia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues ver la manera de hacer siempre más eficientes nuestros procesos a la vez de que los hacemos más rápidos y de mejor calidad. Entonces también tenemos que tomar en cuenta los subprocesos socioambientales, que significa que hay que resolver los problemas ambientales vinculados con los conflictos éticos de cada una de las zonas, mejorar la reputación ambiental que tiene cada una de las empresas con respecto a las áreas circundantes y conservar o compensar ecosistemas relacionados con las operaciones petroleras, privilegiando principalmente la ejecución de proyectos productivos. También tenemos que garantizar el progreso social, tomando en cuenta los derechos humanos de nuestros trabajadores y de las comunidades circundantes, teniendo relaciones laborales de productividad, promoción social, cultura y deportivas, y una evaluación y desarrollo de las capacidades de cada uno de los miembros de nuestra empresa. ¿Qué significa esto? Que para que una empresa sea considerada socialmente responsable, no solamente tiene que tomar en cuenta la cuestión tecnológica, la cuestión ambiental y la cuestión de la buena producción, sino que también tiene que tomar en cuenta la calidad de vida y los servicios o los bienes que le está brindando al trabajador. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en los ranchos, en algunos lugares donde donde producen cultivos orgánicos, no solamente se tiene que garantizar un salario justo a los trabajadores, sino que también se tiene que garantizar el acceso a la educación de los hijos de los trabajadores. Un caso en específico en el que yo estuve trabajando durante la universidad fue con el rancho Hagia Sofía, que está cerca de Huatulco. Este rancho se encargaba de llevar frutas tropicales a las zonas hoteleras de Huatulco y estaba reconocido como un rancho que tenía productos orgánicos. Entonces lo que ellos hacían era tener, hay comunidades muy pobres en esa zona, en la zona. Entonces lo que hacía el dueño del rancho era mandar camionetas a los diferentes poblados para traer a los trabajadores, les daba la jornada, de la mañana, luego les garantizaba la comida, llevaba a ciertas personas también de las mismas localidades que llevaban y comida ya hecha, se les daba a los trabajadores y posteriormente se les llevaba a sus casas. Pero también el mismo dueño del rancho se aseguraba de que siempre hubiera personal dentro de las escuelas, ¿no? Porque deben de saber que en muchos lugares de la sierra pues no tienen horarios fijos como de 8 a 1 de la tarde, porque la verdad es que los pocos niños que llegan a la escuela pues hacen 3 horas caminando desde su casa hasta lo que serían las instituciones. Entonces más o menos empiezan las clases como eso de las 9 o 10 de la mañana y también terminan temprano, porque pues prácticamente lo único que hacen es enseñarle a los niños a leer, a escribir, sumar, restar, multiplicar, cuestiones básicas. Entonces lo que el dueño del rancho hacía era que los hijos de los trabajadores pues también tuvieran un transporte y tuvieran el acceso a la educación para que pudiera él cumplir con esta parte de lo que era el progreso social y su compromiso social con los trabajadores, ¿no? Entonces también tenemos que tomar en cuenta acciones socioeconómicas, que es la creación de empleo, el incremento de las habilidades, inversiones sociales y comunidades sustentables, ¿no? Que ya tiene esto que ver con una cuestión del trabajo entre empresa, sociedad y la parte económica, ¿no? Para que sea sostenible a largo plazo. Entonces, las cadenas sostenibles a largo plazo van a trabajar sobre 7 ejes principales, que va a ser la gobernabilidad, que tiene que ver con las cuestiones normativas o las certificaciones que requiere cada una de las regiones o de los países en los que se están desarrollando las industrias, el público interno, es decir, a quién va dirigido el producto y sobre cuáles son los valores que están basándose dentro de su sistema de producción o de su sistema empresarial, el tipo de proveedores que están contratando, es decir, si son locales o si están certificados como material sostenible o sustentable, ¿no? El tipo de mercadeo, el medio ambiente, que sea el menor impacto posible que se pueda dentro de su mismo sistema de producción, las comunidades que van a ser afectadas o que van a ser beneficiadas dentro del mismo sistema de producción y todo lo que tiene que ver con las cuestiones de política pública que van a afectar a la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que tener en cuenta la parte de servicios, de diseño y la simulación de los procesos dentro de nuestra industria, el tipo de maquinaria y equipo que sean lo más novedosos posibles para que tengan el menor consumo
consumo de energía o de agua si es que se requiere. Tenemos que tener servicios de tratamiento de residuos, es decir, baños ecológicos o sistemas de tratamientos de aguas residuales o sistemas de compostaje o un sistema de reciclo de ya sea de cartón, de papel, de vidrio o de los materiales con los que estemos trabajando dentro de la empresa. Tenemos que tener sistemas de depuración de gases, aguas y suelos, servicios de sistemas de gestión que sean adecuados y que nos permitan tener un adecuado manejo y capacitación tanto del personal como del cuidado de todo lo que sería la normatividad del sistema de gestión ambiental. Servicios de seguridad y prevención de accidentes, siempre con los equipos de seguridad y la capacitación para cada uno de los trabajadores, instrumentos de medición y control que nos permitan verificar que estamos teniendo un proceso que sea sostenible y que sea amigable tanto con las jornadas para los trabajadores como con el medio ambiente y que a la vez sea eficiente, y tener en cuenta de dónde vienen las materias primas y los insumos necesarios para toda nuestra cadena de producción. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales modificaciones en la producción sustentable? Pues hay que tener en cuenta que la primera va a ser con respecto a lo que sería la cadena de suministros. ¿Qué significa? Que tenemos que tener, es importante aquí la demanda de los consumidores. Nosotros, por lo general, tenemos una fuerte influencia sobre el tipo de suministro o el tipo de proceso que va a manejar cada una de las empresas, como yo les comentaba con lo de la presión que se tuvo para Nestlé. Actualmente Nestlé está únicamente comprando materia prima de productores nacionales y solamente de productos que sean certificados como productos orgánicos, porque ya tienen plantaciones mixtas en algunos estados como Oaxaca y como Chiapas para poder obtener el aceite de palma de manera sustentable, ¿no? Pero esto solamente se va a hacer a partir de que tengamos una demanda de los consumidores o que nosotros realmente estemos presionando a las empresas para que se hagan cargo o de tener un compromiso, o de que realmente la manera en la que ellos están extrayendo sus materias primas no sean tan agresivos con lo que sería el medio ambiente. Tenemos que también tener herramientas voluntarias que tienen que ver con las certificaciones nacionales o internacionales que le van a dar categoría y le van a dar posicionamiento al producto, y también tenemos herramientas de carácter obligatorio como son las normativas, todo lo que sería la NOM, las leyes o algunos transitorios que ya apliquen directamente a empresas de diferente giro, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta lo que serían los instrumentos económicos relacionados principalmente con el costo de los productos y su manera de tener estable el precio en el mercado, y la prohibición de algunos productos, es decir, que hay algunos países en los que está prohibido la comercialización de productos que no tengan avalado un proceso sustentable, ¿no? Pero pues obviamente no es nada en América Latina. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos pues una gran cantidad de retos actuales que enfrentar en cuanto a la cadena de suministros, como por ejemplo que tenemos cadenas más grandes y más complejas, necesitamos mayor cantidad de insumos y en mayor cantidad para poder tener productos disponibles de acuerdo a la demanda. Tenemos problemas para el abastecimiento y la distribución global, ya que, como les decía, no es tan fácil ahorita con la globalización. Realmente tenemos productos que vienen de China, productos que vienen de Estados Unidos y de diferentes partes del mundo, que lo único que hacen pues es aumentar la huella ecológica a nivel de alimento o de servicio, ¿no? Tenemos que tener un mayor enfoque en el valor agregado más que en el de ahorro de costos, ¿sí? En cuanto a la producción, porque generalmente lo que queremos es producir más con menos, y tenemos que empezar a pensar en producir más con materiales que sean de mejor calidad o que tengan un menor impacto dentro del medio ambiente. Tenemos que también hacer frente a todo lo que son las regulaciones y las restricciones gubernamentales, que desgraciadamente en México pues no son muchas. Un aumento en la conciencia verde, principalmente dentro de los consumidores, para que puedan entender el
porque podría haber una alza en el precio del producto al adquirir insumos que sean sustentables. Tenemos que tener en cuenta también los acuerdos multinacionales y binacionales, y que tenemos también cadenas muy magras y vulnerables a la crisis, ¿no? Tenemos muchas empresas que ya de por sí trabajan en números rojos y que al cambiar a cadenas de suministro sustentables y aumentar el costo de producción y con ello el costo de su producto, pues no podrían seguir teniendo una competitividad en el mercado, ¿no? Y también que tenemos una continua y rápida introducción de nuevos productos, ¿no? Ya actualmente, como les decía, con el proceso de globalización, pues es muy difícil mantenerte a la vanguardia dentro de cualquier sistema o de cualquier generación de productos o servicios. Otro tipo de modificación que se tiene que hacer es a nivel de manufactura. En este caso se toma en cuenta el manejo del desperdicio. Si tenemos o no tenemos un sistema de reciclaje de la merma dentro de nuestro sistema de producción dentro de la empresa, la manera en la que nosotros estamos usando la energía, por ejemplo Bimbo y lo que es Barcel, que son del mismo grupo, pues lo que tienen ya es la automatización de las luminarias, ¿no? Y entonces lugares donde no se detecta movimiento, pues simplemente las luces se mantienen apagadas hasta que el sensor de movimiento vuelve a detectar que alguien pasa y es cuando se encienden. Y esto tiene buenos resultados con respecto al ahorro de energía, y esto también es importante para la empresa porque al tener menor costo de energía pues también están pagando menos, ¿no? También tenemos que tener en cuenta las cuestiones de la purificación del agua debido a la contaminación. Muchas empresas están optando por tener plantas de tratamiento de aguas residuales o baños ecológicos. También la disminución de las emisiones de CO2, esto se puede lograr con con la actualización de las maquinarias o al adquirir maquinarias nuevas que ya son ahorradoras de energía, ¿no? También tiene que ver con cuestiones de salud y seguridad industrial, esto con respecto a las jornadas de los trabajadores, que tengan capacitación, que tengan equipos de protección y sobre todo que tengan jornadas laborales adecuadas para que pueda haber un equilibrio entre trabajo y familia y que tengan una productividad adecuada a largo plazo, ¿no? Entonces, con respecto a esto, si se dan cuenta, la métrica de la manufactura va a tomar en cuenta la parte social, que tiene que ver con los trabajadores, la cuestión de los materiales, del reciclo o la parte de la reutilización de algunos de ellos con respecto a la merma, las cuestiones económicas, que tengamos procesos eficientes, la cuestión de una disminución de la energía, tener procesos de reciclaje y de reutilización de manera constante, tener un proceso que no dañe tanto al medio ambiente a partir de nuevos diseños de nuestra maquinaria o de nuestro sistema de producción, y así también disminuir la generación de gases de efecto invernadero y disminuir la cantidad de agua que se requiere dentro de nuestros diferentes procesos, ¿no? Otra parte de las modificaciones con respecto a industria limpia tiene que ver con el almacenaje de nuestros productos. Esto tiene que ver con una reducción también de la energía. Es importante saber que muchos almacenes, por ejemplo, gastan una gran cantidad de energía, principalmente cuando estamos trabajando con comida, por la cuestión de la refrigeración, y por eso es adecuado tener un buen sistema de distribución para que no tengamos mucho tiempo almacenado el producto y tengamos un gasto menor en el mantenimiento de estos productos, ¿no? También que tenemos que tener una reducción del uso de empaques, esto con respecto al embalaje. Sí tenemos que cuidar la calidad del producto, que no se dañe, que no se raye, que no tengamos pues deficiencias o un decrecimiento de la calidad de nuestro producto por un mal embalaje, pero sí tenemos que empezar a utilizar nuevas formas de más bien pensar en formas más innovadoras para poder apilar o poder guardar nuestros materiales sin tener que utilizar tanto plástico o tanto cartón. Tenemos que tener conciencia de las condiciones de pago. Aquí en este punto es importante si el almacén es parte de la empresa o si la empresa está pagando a una subempresa o a una filial para que ésta se encargue del almacenamiento del producto, porque eso genera muchos gastos para la empresa. Y también tenemos que tener un correcto manejo de inventarios para nunca tener un exceso de producción y tener producto parado por mucho tiempo, para que esto también no nos genere pues un gasto de espacio dentro de los almacenes, ¿no?
Con respecto a lo que sería el transporte y la distribución, tiene que ver con el uso del combustible. Muchas empresas han optado ya por combustibles que sean de tipo ecológico. Por ejemplo, también cambios en las flotillas. Por ejemplo, Bimbo, si se dan cuenta, tienen todos los carritos de repartidores como una cajita en la parte de atrás donde viene el producto, que ahí tiene una máquina que lo que hace es que el humo del escape pasa por un proceso de filtración en agua, y lo que hace es precipitar algunos de los metales pesados que serían liberados a la atmósfera de manera normal, pero que se están precipitando por este nuevo proceso que se tiene, ¿no? Entonces esto también nos ayuda a reducir las cantidades de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Esto también se puede hacer con una distribución o con un trazo de las líneas de entrega adecuadas. Esto muchas veces ya se hace por simulación o con algunos programas que lo hacen ya de manera automática para tener rutas más cortas y más eficientes, y así poder tener un menor gasto de combustible, ¿no? También está prohibida la contaminación auditiva. Si bien muchas empresas han optado por eliminar los claxon de sus unidades, otras los han dejado debido a que el claxon en realidad es un instrumento que se utiliza para como un aviso o como un medio para comunicar si el coche lleva algún problema o algo así. Se conserva el claxon, pero los operadores tienen prohibido el uso de ellos dentro de los embotellamientos o estarse agrediendo con otros automovilistas, y eso lo han visto porque muchos camiones tienen la leyenda de que pues si el conductor se comporta de manera inapropiada, pues tiene que reportarse a ciertos números, ¿no? También tiene que ver con la reducción de la generación de tráfico. Esto tiene que ver mucho con la cuestión de la planeación de las rutas de transporte. Es lo que les decía del uso óptimo, balance de trabajo y familia, dándoles jornadas más cortas a los trabajadores que se encargan de la repartición de los productos, y sobre todo tener un proceso de seguridad vial, ¿no? Con camiones que reciban mantenimiento preventivo y correctivo adecuado, y que siempre se tenga la capacitación y el cuidado o las medidas de protección personal que requiere cada uno de los choferes, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que tener una planificación de rutas adecuada. Esta planificación de rutas va a ser el motor de planificación dinámico e incremental. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues me va a ayudar a ejecutar una buena expedición de lo que sería nuestro producto, y esta expedición se puede llevar de manera móvil y telemática, que sería completamente integrada con un motor de planificación por medio de conexiones inalámbricas, expedidores, telemáticas, o ya tener un correcto control de la distribución de su producto, como lo hace por ejemplo Trooper, ¿no? Que ya todo lo maneja por inventario, y si en algún momento empieza a reducirse la cantidad de producto disponible, pues simplemente se hace una petición al proveedor y llega en menos de 24 horas, ¿no? Para que nunca tengan un stock en el producto. Y esto obviamente se va a hacer por medio de todo un sistema de notificación de pedidos y reservas que van a estar en la base de lo que sería la empresa, por un centro de atención telefónica o tiendas en línea o productos de venta, ¿no? Que van a ser los encargados de poder estar suministrando de manera constante a los diferentes subproveedores. Otra modificación que se tiene dentro de las cadenas de producción tiene que ver con la comercialización. Esta comercialización tiene que ver con lo que sería la logística, el impacto social, de normas irregulares, las escalas de impacto y los consumidores no tradicionales. ¿Qué significa esto? Ya tiene que ver con una estrategia de marketing que ya va más enfocada para personas que están deseosas o que ya tienen un poquito más de conciencia de lo que serían los productos sustentables. Tiene que ver con la cuestión de un cambio en la perspectiva o un cambio en la conciencia de los consumidores, que se les va a motivar siempre a consumir productos locales que sean sean producidos de manera ecológica, que se apoye a los pequeños comercios y los mercados locales, y también tiene que ver con las cuestiones de compra de productos de comercio justo, ¿no? Que realmente estén dando un trato justo a los trabajadores que los están produciendo, y que por lo tanto nosotros debemos de preferir esas marcas. Pero eso ya está más relacionado con las estrategias de comercialización y de marketing, ¿no? Que van a posicionar a nuestra marca como una marca sustentable.
Y otra cuestión que pocos toman en cuenta es la cuestión del manejo de residuos. Esto tiene que ver con el ecodiseño, que tiene que ver mucho con la cuestión de los empaques, los embalajes y toda esta parte de los ecodiseños, los centros de acopio de materiales, ¿sí? Las plantas de reciclaje y la reutilización de partes. Esto, si se dan cuenta, se ha empezado a hacer mucho en las industrias de carácter eléctrica y electrónica, principalmente con los celulares, debido a que se ha visto que es un poco más barato el extraer los materiales preciosos como el oro, la plata, el cobre, cadmio, ¿sí? De celulares viejos, que encontrar o poder explotar nuevas vetas de estos materiales, ¿no? Y lo vimos tan solo con el bloqueo a China, ¿no? Cuando se le prohibió, por ejemplo, a Huawei tener acceso a ciertas cuestiones de la tienda de Google, pues simplemente ellos abrieron su nueva aplicación y China dijo, bueno, me parece perfecto, pero ahora nosotros no le vamos a vender las materias primas a iPhone para que pues ellos no puedan seguir con la producción de sus productos, ¿no? Y entonces es aquí donde empezamos a ver que realmente muchos aparatos electrónicos, principalmente celulares y televisiones, pues tienen una gran cantidad de materiales que pueden ser reutilizados para seguir con los sistemas de producción a largo plazo. ¿Cuáles son los beneficios de la producción sustentable? Pues los beneficios tienen que ver con el fortalecimiento de la marca, con que hay un aumento en la productividad de la empresa, hay una reducción de riesgos para los trabajadores, empezamos a generar un proceso de lealtad con nuestros colaboradores, tenemos una apertura a nuevos mercados, un aumento de la competitividad, una disminución del impacto ambiental y un mejor trato con los colaboradores. ¿Qué significa esto? Pues simplemente, pues un ejemplo es que España recupera más del 75% del papel y cartón que consume, ¿no? ¿Y cómo puede hacer esto? Pues por medio de una gestión forestal sostenible, que nos da papel y cartón recuperado. Tenemos eso por medio de un sistema de recogida y reciclaje de papel en los hogares, y esto ayuda a que las industrias puedan seguir generando diferentes productos, como lo que serían las bobinas de papel, planchas de cartón, cajas de cartón ondulado o cajas de cartón, ¿no? Que se pueden dar ya al consumidor final cuando ya son cuestiones de paquetería, y esto ya se puede utilizar una vez más de manera industrial, y si se dan cuenta se hace un ciclo redondo, ¿no? Dentro del consumo de diferentes materiales de origen forestal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Pues debemos utilizar materiales reciclados o reciclables. Reducir el peso, volumen del producto, porque al reducir el peso, volumen del producto, también estamos reduciendo la cantidad de combustible que se está gastando dentro de nuestros transportes a la hora de empezar a distribuir nuestros productos. Tenemos que tener una optimización en el tipo de transporte, es decir, empezar a renovar flotillas para que sean preferentemente transportes híbridos, reducir el consumo de energía eléctrica, disminuir la generación de desechos dentro del proceso de producción y la generación de merma, tener menor cantidad de empaques, una logística de entrega más eficiente, gastar menos combustible a la hora de la entrega, optimizar los tiempos de vida útil de nuestros productos y la reutilización de los productos. Y esto tiene que ver con la cuestión de consumo y producción sostenible, que tiene que ver con la gestión sostenible de los recursos, el diseño para la sostenibilidad, la producción más limpia y eficiente en el uso de diferentes recursos, transportes sostenibles, ecoetiquetado y certificación para los productos, compras que sean de manera sostenible, comercialización sostenible por medio de marketing que sea ecológico, o bueno, que esté enfocado a la adquisición de productos ecológicos, estilos de vida que sean sostenibles. Esto ya tiene que ver más con cuestiones de cambios sociales, y esto a su vez también con la gestión de los residuos, ¿no? Un proceso ya de reciclaje no solamente desde la industria, sino también del consumidor, que tenga ya una conciencia de que los productos a la hora de desecharse pues deben tener centros de acopio para su nueva reutilización o reciclaje, ¿no? De las partes, por partes o de manera general en cada uno de ellos. Y esto sería todo con respecto a producción sustentable.